Bueno, vamos a hablar de membranas neovasculares. ¿Cuáles son las causas de falla de tratamiento en pacientes con membranas neovasculares? Vamos a hablar sobre el tratamiento individualizado, las bases, algunos ejemplos clínicos y la importancia de la oportunidad. ¿Por qué falla el tratamiento? Diagnóstico tardío, yo creo que esa es la causa más frecuente que nos enfrentamos en nuestro medio, enfermedad muy avanzada, desarrollo de atrofia, que forma parte de la historia natural de la enfermedad, subtratamiento, no tenemos la capacidad de administrar el tratamiento de la forma que el paciente lo necesita o porque no somos oportunos en la aplicación de ese tratamiento. Hay diferentes metaanálisis que han mostrado que pacientes que reciben menores dosis van a tener menores agudezas visuales. Miren, cambios en la agudeza visual y número de dosis. Aquellos pacientes que reciben mayor número de dosis son los que logran mejores resultados visuales. Y eso se ha visto ya en distintas áreas. ¿Cuáles son las causas para que subtratemos un paciente? Causas administrativas, ya sea porque el paciente no puede hacer el pago o porque el sistema no permite que el paciente llegue a tiempo para la realización de la aplicación. Por eso hay que hacer estrategias para mejorar el acceso de estos pacientes. La segunda causa es un paciente con pobre adherencia o en este caso hay que tratar de involucrar al paciente en el tratamiento, que el paciente entienda para qué se está tratando, qué estamos buscando con ese tratamiento y por qué es importante que no abandone el tratamiento. Y lo tercero es una inadecuada dosificación, porque nos salimos del rango terapéutico del medicamento, que es un régimen de dosificación. Es un plan de cómo vamos a administrar una droga, que en este caso es un anti-VEGF, en un periodo de tiempo. Y un régimen de administración con una dosis óptima va a lograr niveles terapéuticos de la droga dentro del ojo, no salirnos de esos niveles terapéuticos. Entonces, imaginémonos que tenemos el vitrio y tenemos una concentración mínima terapéutica, una concentración efectiva que va a lograr la inhibición del VEGF. Y tenemos una concentración máxima teóricamente segura. Lo que tenemos entre esas dos rayas es el rango terapéutico. ¿Cómo mantener nosotros una concentración de VEGF dentro de ese rango terapéutico? Empezamos con una dosis de carga y diversos estudios han demostrado que no es sino hasta la tercera dosis que uno logra entrar a ese rango terapéutico. Y eso se ve en esas curvas de agudezas visuales, cómo el paciente empieza a mejorar progresivamente y ya después logra una estabilización en el tiempo. Los pacientes que no reciben esa dosis terapéutica, esas 3 dosis de carga iniciales, ya quedan como marcados a tener resultados subóptimos de agudezas visuales. Luego tenemos que ver cómo nos vamos a mantener en ese rango terapéutico sin administrarle al paciente dosis todos los meses. Ese es el secreto en nuestro medio y por el cual nos apoyamos en el OCT. Si damos dosis muy seguidas, teóricamente estaríamos sobretratando al paciente, estaríamos administrando más dosis de las que el paciente necesita y si damos dosis muy espaciadas estaríamos quedando por debajo de ese rango terapéutico y probablemente no logrando los objetivos que queremos en el tratamiento. Vamos a tratar de ver cómo podemos encontrar esa dosis perfecta para ese paciente. Entonces ya les dije que con la dosis de carga estamos buscando conseguir la máxima ganancia visual porque de ahí en adelante va a haber estabilización de la visión. Entonces la dosis de carga juega ese rol tan importante, pero luego necesitamos encontrar una dosis de mantenimiento y eso es lo que le vamos a explicar al paciente, una dosis de carga inicial y luego vamos a buscar para usted esta dosis de mantenimiento que le va a permitir mantener las ganancias visuales que obtuvimos en la dosis de carga. Qué pena que ahí no se lee. Ajá. Buscando conseguir la duración a mayor largo plazo y el mayor intervalo de tratamiento posible para ese paciente, de forma que el paciente quiera mantenerse y adherirse al tratamiento. Entonces hablemos del tratamiento individualizado. Aquí tenemos personas de diferentes estaturas y yo puedo decir que el promedio es 1,75, pero ese 1,75 no va a representar a todas las personas que están allí. Tenemos personas que van a ser más altas, personas más bajitas y tenemos, como les decía, que identificar esos biomarcadores que nos van a ayudar a determinar qué tratamiento es adecuado para cada quien. Miren esto qué interesante. Estos son las concentraciones de supresión
del VEGF con el aflibercept en su momento in vitro. Esto es un estudio in vitro. Y hay 30% de los pacientes, aproximadamente 30% de los pacientes, cerca de 40, que van a tener una supresión extendida. Es decir, la supresión del VEGF va a superar las 8 semanas que en teoría inicialmente duraba el aflibercept. Cerca de un 30% de los pacientes va a tener supresión estándar y va a haber un 10 o 20% de los pacientes que van a tener una supresión reducida. Y cuando ustedes analizan todos los estudios, van a encontrar eso siempre. Hay pacientes que le va a funcionar el tratamiento promedio, hay pacientes que van a responder mejor que el tratamiento promedio y hay pacientes que van a responder por debajo del tratamiento promedio. ¿Cómo identificamos los pacientes? ¿Qué hacemos en INIO? Vemos las características de la línea de base, qué antecedentes tiene el paciente, cómo está el estado del ojo contralateral, cuál es el tipo de membrana, y aquí es donde me voy a enfocar, si hay o no presencia de atrofia, dónde está localizado el fluido, cómo están los biomarcadores de pronóstico y las características en el OCT. Aquí rápidamente, este estudio que me encanta, del doctor Gallego Pinazo, si lo pueden revisar, cómo dependiendo del tipo de membrana vamos a tener respuestas. Pacientes con membrana tipo 1 responden muy bien, pacientes con membranas tipo 3 o RAP, si los detectamos a tiempo, responden bastante bien, y en cambio los pacientes con membranas tipo 2 y tipo 4 son malos respondedores. En base a eso, me voy a pasar esto rápido porque quiero mostrarle unas imágenes. Hacemos la segmentación e identificación de los pacientes. Miren este paciente con una polipoidea, esos desprendimientos del EPR como dedo de guante, ese signo de la doble capa, múltiples desprendimientos serosos, sospechen que ese paciente tiene una polipoidea, y esos notch o esos hundimientos, a veces se logra ver el circulito donde está el pólipo. Ese es un paciente tipo 4. Acuérdense, la curvita de agudeza visual es pobre respondedor. Desde entrada, plantéense en esos pacientes esquemas fijos de tratamiento. Este es un paciente que ya lleva un seguimiento, ha logrado alguna disminución, pero realmente no se ha logrado mejorías importantes. Ahora, miren este paciente con una membrana donde vemos un desprendimiento picudo del EPR, la presencia de fluido intrarretiniano, hay fluido subretiniano, hay exudados duros. Cuando vemos el angio-CT vemos ese puntico hiperreflectivo que está allí. Esto es un RAP o una membrana tipo 3. Perfectamente se ve en el angio-CT ese esquema que hizo el doctor Januzzi, en donde se ve el desprendimiento del EPR y la membrana que se proyecta desde la retina hasta debajo, en este caso, del EPR. Estos pacientes, miren que responden muy bien. Miren ya cómo se ha logrado una estabilización en el tiempo, y este es un paciente que se puede empezar a extender rápidamente. Y luego tenemos un respondedor promedio, un paciente que tiene una membrana tipo 2, está ese componente fibrovascular de la membrana sobre el EPR, fluido intrarretiniano, fluido subretiniano, esa desorganización de la arquitectura intrarretiniana interna. Estos son pacientes que requieren un esquema de tratamiento generalmente de dosis fija durante el primer año. En la membrana neovascular se ve en el angio-CT del ovillo, pero si se detectan a tiempo se logran tener unos buenos resultados visuales. En estos pacientes hacemos esquema de extensión mucho más lento. Finalmente, para hablarles algo muy importante, que es la oportunidad de la adherencia, este es el estudio Perseus en Alemania. A estos pacientes recibieron 7 dosis o más el primer año. Solamente pacientes que recibieron 7 dosis. Clasifican tratamiento irregular y tratamiento regular. El tratamiento regular es ese que se administra 2 o más semanas de la fecha programada. Y miren las agudezas visuales. En línea negra, pacientes que reciben tratamiento regular, es decir, dentro de las 2 semanas de la fecha programada, cómo mejoran visión y mantienen resultado. Y en línea punteada, el paciente que recibe el tratamiento irregular, recibiendo 7 dosis en ese año, cómo logran agudezas visuales casi iguales a donde empezaron. Lo peor no es eso, que el paciente con el tratamiento irregular recibió significativamente más inyecciones que el paciente que tuvo el tratamiento regular. ¿Por qué? Porque hacen las reactivaciones que nos hacen volver al acortamiento o volver a la dosis de carga.
Bueno, me salto las conclusiones por el tiempo. Esta es mi última charla, aquí con mi familia del INDEN. Todas mis bases de la oftalmología son de acá. Aquí aprendí una oftalmología humanizada, ética, de excelencia. Pasé uno de los mejores momentos de mi vida. Ahí están todas viejitas ahora, ahí era cuando estaban jóvenes. El doctor Espallá, miren el doctor Melgen. Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes y espero que haya una nueva oportunidad.